vuelta aquí en el programa Mentes. Estamos hablando acerca de la relación entre la salud mental y la creatividad. Y hemos estado abordando como diferentes aspectos, pero quisiera como recalcar uno en particular, y es como la relación más íntima entre la salud mental y la creatividad es que para que tengamos salud mental es necesario que nosotros entendamos lo que vamos viviendo y reflexionemos en relación a lo que vamos viviendo para darle un significado íntimo y personal a las cosas. Y eso se logra por medio de la creatividad. Y eso es algo interesantísimo porque de alguna manera todos nosotros somos artistas en potencia, que pudiéramos empezar a darle significado a las cosas y que vivimos, que hablábamos acerca de que los niños lo hacen mediante el juego y los adultos lo hacen por medio de las palabras, porque por medio de las palabras nos vamos explicando diferentes cosas y ambos, tanto niños como adultos, requerimos espacios de silencio, espacios, ¿no? Ahorita que para poder lograrlo. Cuando hablamos de ser creativos, regularmente sucede, a lo mejor generalmente, que pensar, el artista es el que es creativo, pero no el emprendedor es el que es creativo, pero no exactamente. Tenemos que ir como haciéndonos conscientes también de que lo tenemos todos. De que la creatividad ahora sí que está en todos lados. Es parte del ser humano. Y se me ocurren varios momentos en los que a veces obturamos esta creatividad. O incluso los niños muy pequeños, bueno, los niños representan esto en el juego y ya que van adquiriendo un lenguaje también representan estas cuestiones creativas por medio de la palabra. Por ejemplo, hay un momento en la vida de los niños en donde hacen muchas preguntas, ¿no? Sí. En donde están empezando a explorar. Hasta las mamás, los papás también, de que ¿por qué pregunta tanto? Y a veces molesta, ¿no? Y a veces es como, ay, ve y pregúntale a tu tía, o ve y pregúntale a alguien más, o ay, ¿por qué estás pensando en eso? Y ahí hay como una pausa. O los adultos también, ¿no? Llegas, estás todo el día en el trabajo, llegas al carro y prendes el carro y te desconectas. Sí, que, ¿no? Sería como otro momento en el que no permitimos que la creatividad fluya, ¿no? Estamos viendo en pantalla niños jugando alrededor del mundo, en donde vemos que los juguetes, otra vez hablando de juguetes, son muy diferentes, pueden ser de una manera muy diferente, y es justamente porque habla de esa propia creatividad. Ya depende también de la cultura, de la familia, de dónde está contextualizado tu día a día. Pero sin duda yo creo que podemos ver en las imágenes cómo estos diferentes juegos o inclusive juguetes o artículos deportivos, no sé cómo llamarle, pero todos hacen que podamos ver el mundo de una manera diferente, que se pueda experimentar el mundo de una manera diferente, una manera nueva, ¿no? O sea, estos juegos como hacen que el ser humano interactúe con el mundo y con su cuerpo, inclusive en movimiento, de una manera nueva. Y eso creo que es básico para la salud mental, en la medida que la salud mental está sumamente relacionada también con ver las cosas de diferente ángulo, con moverlas, con flexionarlas, con cuestionarlas, con hacer como experimentos hasta dónde puedo vivir, hasta dónde estoy a salvo, hasta dónde estoy vivo, ¿no? Y aún y que no somos expertos en arte, porque no lo somos, nos cuestionábamos y se los compartimos esta parte en donde decíamos, realmente un artista hasta dónde sigue creando o no. Y bueno, queda un poco nuestra duda, y también pueden llamarnos, y si ustedes saben un poquito más de arte, complementarnos. Pero nos quedábamos entonces pensando, bueno, un artista sigue creando cuando su obra tiene que ver con lo mismo durante muchísimo tiempo, ¿o no? Ahí es todavía algo que nos cuestionábamos y está para seguirlo pensando. Sí, veíamos como tal vez había más creatividad cuando un artista tenía la oportunidad de explorar diferentes temáticas, ¿no? Y hacer diferentes piezas o diferentes series de piezas explorando una temática, y porque veíamos como que era donde nos saltaba, ¿no? Veíamos como muchas historias de artistas renombrados en donde parecía como hasta una cuestión repetitiva, en donde no podían dejar de pensar en algo o no podían soltar una idea
una vivencia, o como quien no puede dejar de hacer autorretrato, o quien no puede dejar de hablar de una muerte, o quien no puede hablar de otra cosa que no sea una violación. O sea, estas diferentes temáticas que el arte explora, y cuando se hace una cuestión repetitiva se parecía más a un síntoma de un sufrimiento psicológico profundo más que una relación con la salud mental, ¿no? Que es como una muy delgada línea en donde el arte permite como este proceso de ir, ahora sí que trabajando lo sucedido a donde se convierte en una cuestión patológica, que creo que nos iremos adentrando un poco más adelante. Y permítanme que regrese un poquito en esto que mencionábamos, y cómo me parece increíble, cómo por ejemplo con los niños, el permitir estos espacios, el permitir que hagan sus juguetes, no está mal darles juguetes, ¿no? Es parte de la vida, pero también el dar estos espacios para que no hagan nada, o para que la creen. caja, la famosa caja, ¿no? Que le compras el juguete más caro de la tienda y se divierte con lo ve la un caja. segundo y lo avienta a los 2 minutos, ¿no? Y cómo eso va permitiendo que se vayan generando estos momentos de creatividad, o que se vaya expresando y se vaya ejercitando ahora sí que esto, y cómo en la vida adulta puede favorecer a que ante el conflicto sea muchísimo más fácil de poderlos ir enfrentando, y que eso yo o creo, irlo viviendo. Claro, yo creo que tiene muchísimo que ver con el aburrimiento, ¿no? O sea, como no nada más en lo de darle el juguete, sino proporcionarle momentos en donde diga, mamá, estoy bien aburrido. ¿Y qué vas a hacer al respecto, no? ¿Y qué vas a hacer con ese aburrimiento? ¿Qué vas a inventarte? ¿Qué vas a crear? ¿Qué vas a qué vas a hacer con ese aburrimiento? Y también creo que nos pasa como adultos, ¿no? Como que no tengo nada que hacer el sábado, y nos angustiamos, y habría que ver si no le ponemos freno de mano a esa angustia antes de llenarnos de más actividades y hacernos de 1000 compromisos y no sé, y confirmar la asistencia a 8 eventos en un fin de semana y permitirnos estos momentos como de nada, libres. A ver qué pasa. Claro, y cuando está esta sensación de que algo está mal porque tengo 2 horas libres, ¿qué voy a hacer en esas 2 horas libres? Bueno, pues ¿qué te estás perdiendo de ti en esas 2 horas libres? ¿Por qué te preocupa tanto? Algunas personas de nuestro público se dieron un poquito de tiempo libre y nos ayudaron a contestar una encuesta, y tiene que ver justamente con esto de la creatividad y cuando éramos niños. Vamos a ir viendo que hicimos una encuesta en donde preguntábamos. La pregunta era que qué hacíamos qué juegos inventábamos cuando eran niños. Entonces jugaba, que es lo que más se recuerda, ¿no? Y ahí vemos en pantalla las respuestas, y una persona nos dice que creaba historias de todos los personajes, y que él era él mismo. Y no vemos la respuesta. Jugaban a, por ejemplo, ser villanos contra superhéroes, y terminaban siendo más como obras de teatro que un juego. Esa es otra respuesta que ahorita vamos a ver en pantalla, pero me hace pensar esta respuesta que les digo, de cuando dice, y terminaba siendo más como una obra de teatro que un juego. A final de cuentas, está bien interesante que se plantee así, porque la propia persona quien nos haya respondido, que lo agradecemos, es como esta parte en donde dice, es como una combinación, teatro, juego, a final de cuentas es creatividad. Y fíjate que sin duda el poner las cosas en escena, como en una obra de teatro, el vivirlas, el actuarlas, sin duda es una forma en la cual podemos desmenuzar las experiencias que vamos viviendo. Por ejemplo, el niño que juega a ser mamá, o la niña que juega a ser papá, y viceversa, ayuda a que vayan entendiendo cuáles son esas funciones. Ahorita que hablas de funciones, por ejemplo, nos dice que jugaba a las tienditas con mis primas, cada quien tenía un negocio. Está genial, porque está esta parte de, seguramente desde ahí, desde pequeña ya estaba creando, estaba viendo cómo iba a ser en un futuro. Algún paciente me decía, yo cobraba por estar haciendo algo, en definitivo, no me gustaría exponer un poco más, pero en definitivo con mi familia, y hacía eso y ya cobraba algo, y ahora es un hombre de negocios. Claro, y ves como esta doble función, ¿no? Una parte es el procesar la vida, como tratar de entender la tienda, porque todos los niños se enfrentan a la tienda, y por otra parte, esa posibilidad de irlo
entendiendo de otra forma, remite y se va creando un posible tendero, no sé cómo, un hombre de negocios, un comerciante, sí, claro, camino. Se va creando estas cosas. Entonces es como esta doble función de la creatividad, claro, ¿no? Como procesar lo vivido y crear algo nuevo y abrir nuevos caminos. Fíjense, esta respuesta está increíble como para tratar de explicar cómo es esto del juego. Dice, creaba historias en las que todos los personajes eran yo misma. Sin embargo, todos tenían muy distinta personalidad y cada uno se estructuraba por muchas características que los hacían diferentes. Y eso es bien interesante, ¿no? Porque la misma persona puede explorar diferentes partes de su vida. Otra persona, también preguntamos, si cuando eras chico inventabas juegos, cuéntanos tu juego más memorable. Es esta que... Es la que mencionaba. Cintia, sí. Okay. Sí, está bien interesante porque es como precisamente en el juego se deposita toda esta personalidad, que es lo que mencionaba este autor, que algo conocido por ahí, Winnicott, ¿no? Que mencionaba que en el juego precisamente se pone toda la personalidad, y como es bien importante también como la relación que se tiene respecto a este juego. Está súper interesante. Otra de las respuestas que nos dieron, por ejemplo, era mezclar todos los ingredientes de la cocina, o que era jugar a los superpoderes con mis primas. A final de cuentas es como bien emocionante, lo vuelvo a repetir, esta parte de ver a los niños crear. Y yo me acuerdo de haber jugado a Star Wars y estar corriendo por toda la casa con las espadas, buscando la fuerza. Te inventabas unas espadas, probablemente desde ahí ya estabas creando. Puede ser. Fíjate que espadas no, ese fue tu juego, no el mío. Nosotros además andábamos corriendo y buscábamos una piedra, que la piedra era la fuerza. Bueno, ahí nos inventábamos, era una fusión obviamente Star Wars con nuestra propia imaginación, claro, pero sí, era la emoción de estar corriendo, imaginando que el refri era una nave espacial, o sea, como esta cuestión de crear una cosa que no está. Y como todos los juegos, por ejemplo, van cambiando conforme las etapas de la vida, ¿no? Y eso nos da muestra de cómo va cambiando nuestra creatividad, cómo se va manifestando de formas distintas y cómo en todos está. A final de cuentas seguimos viendo entonces que el tener espacios de reflexión, nos va a permitir creación, todo esto del aburrimiento nos va a permitir también crear. Y bueno, vamos a seguir hablando de esta parte de la creatividad, la salud mental. Tenemos en el siguiente bloque una pequeña entrevista con un psicoanalista que también nos habla de esta parte de la creatividad y el cine. Volvemos enseguida.